Sean bienvenidos a otro episodio de Lector Trasnochado. En este caso tengo el agrado de presentarles a Jorge Washington Ábalos, maestro, escritor y científico argentino con todas las letras. Jorge Ábalos nació en La Plata un 20 de septiembre de 1915 y falleció en Córdoba el 28 de septiembre de 1979. Fue una figura excepcional que supo combinar con muchísima maestría la docencia, el ejercicio de la literatura y la ciencia de manera única, divulgándola, estudiándola, comprometiéndose. A los 18 años se recibió de maestro y comenzó a enseñar en escuelas rurales, sobre todo en Santiago del Estero. Allí se vinculó profundamente, afectivamente, emocionalmente, políticamente con las comunidades quichuas. Aprendió su lengua incluso para comunicarse con sus alumnos. Esa experiencia transformadora la volcó en su obra más célebre, Yunco. La novela Yunco fue publicada en 1949 y contó con el prólogo del premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Esta novela clásica de la literatura argentina fue traducida a varios idiomas, fue llevada al cine en 1958 y en 1995 la UNESCO la seleccionó para las celebraciones del centenario del cine en París. Actualmente está considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero también decía que Ábalos fue, además de un docente y un escritor, un científico. Apodado el maestro bichero por su interés en identificar animales venenosos, colaboró con Salvador Mazza y Bernardo Jusey. Fundó el Instituto de Animales Venenosos en Santiago del Estero y el Serpentario del Zoo de Córdoba. Un dato de color: Ábalos fue el primer escorpionólogo de Argentina, doctor honoris causa por 2 universidades, ganador de la beca Guggenheim y miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Hay un hecho que es un pivot que lo marca a él y lo atraviesa, que es que una alumna suya de su escuela murió picada por una víbora porque no había un suero antiofídico, y esto sirvió como un impulso a sus trabajos de zoología médica, en particular, como decía, con respecto a los animales venenosos y transmisores de enfermedades. Su legado continúa vivo. El 28 de septiembre fue declarado Día del Maestro Rural en Santiago del Estero en su honor. Hoy les traigo de Jorge Ábalos, este escritor rural del interior de nuestro país, un cuento que forma parte de Terciopelo, la cazadora negra, que se llama Jararaca Dormidera. Joao Almeida era naturalista, más precisamente herpetólogo, pues estudiaba batracios y sauriofídeos, sapos, culebras, en buen romance. Pero no se lo imagine usted a Joao con grandes anteojos de carey, una cara de niño grande y ridículo casco de pita. Tampoco se lo suponga retraído, sepultado en el laboratorio, olvidado del mundo, estudiando sus ejemplares. Joao Almeida era un brasileño alto y delgado, de unos 50 años muy bien llevados. Él solía decir: envejezco con dignidad. Su rostro trigueño mostraba las pequeñas arrugas que tienen quienes han llevado la mayor parte de su vida al aire libre. Vestía con sobria elegancia y tenía esa pizca de desaire que hace chic a un hombre. Convengamos en que hay quien viste tan impecablemente, lleva con tal escrupulosidad su atuendo y su cara está tan integrada al conjunto que uno piensa de él como de un tonto solemne. Estar 10 minutos con Almeida bastaba para advertir que era una persona culta, con formación humanística, lo que no es frecuente entre los biólogos. Conversador interesante, nos entretenía en el club con sus vívidos relatos, haciéndonos olvidar los problemas de la vida diaria. A su invitación lo visitábamos ese día con mi amigo Raúl Castro. Una señora con aspecto de ama de llaves nos hizo pasar. La sala de trabajo era una habitación grande, con las paredes cubiertas con vitrinas llenas de frascos y ejemplares zoológicos montados y estantes con profusión de libros.
Almeida estaba en su escritorio entre folletos y libros abiertos tomando apuntes. Al oírnos entrar, se incorporó y vino hacia nosotros, dispensándonos cordial acogida. Mientras nos sentábamos, comenté: nos sentimos algo culpables por haberlo interrumpido en su tarea. No, 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 protestó. Estaba leyendo una polémica entre entomólogos. Les aseguro que estos científicos son unos tipos divertidísimos. Aquí, dijo, señalando los folletos desparramados sobre el escritorio, en los que se veía dibujos de insectos enormemente ampliados, se trata de dos de ellos que discuten sobre si el pico de una vinchuca tiene medio milímetro más o medio milímetro menos de longitud. Y lo hacen como si de eso dependiera el equilibrio del universo. ¡Hombre!, comenté riendo. Cuando entramos estaba usted tan enfrascado en el problema que supuse que lo que tenía entre manos debía de ser el equilibrio del universo. ¿Tiene usted opinión sobre la polémica de esos entomólogos?, le pregunté. Creo que los dos están equivocados por 1/4 de milímetro, porque el hacer las mediciones del rostro del insecto, uno lo ha hecho por la curvatura externa y el otro por la interna, cuando en realidad debían haberla hecho por el medio, de ahí la diferencia. Pero, agregó, si sigo así aburriré a ustedes, les mostraré otro ejemplar. Bajando la tapa inferior de la biblioteca descubrió un pequeño y bien provisto bar del que trajo una botella. Mostrándola, dijo sonriendo: escocés. El whisky ese era de los que se bebe solo en casa de quienes saben lo que es el whisky. Luego de paladear el rico licor y animado por la cordialidad del dueño de casa, Castro le preguntó: «¿Usted no representa la imagen del naturalista clásico? Ese individuo raro que pierde su vida coleccionando mariposas, o encuentra la muerte en pantanos tropicales mientras busca una orquídea salvaje, o anda en el Himalaya escuálido tras el rastro del eslabón perdido de cualquier cadena antropológica». Bueno, Almeida sonrió. Una conversación que mantuve en mis primeros años de zoólogo me hizo comprender que no hay que descolocarse en la vida. Visité a un especialista en cucarachas de agua, insectos chupadores de sangre de vertebrados acuáticos. Este señor me endilgó una larga y pesada disertación sobre los velostómidos, el grupo de hemípteros de sus desvelos. En un momento determinado, como una liberación a su espesa charla, miré por la ventana del laboratorio y me encontré con las plantas en flor y la actividad de la vida. Y entonces hice un espontáneo comentario: ¡qué hermosa es la primavera! Me miró como si no comprendiera lo que le decía, pero luego se le iluminó el rostro en un gesto de inteligencia, respondiendo: sí, a esta temperatura los velostómidos están a unos 20 centímetros por debajo de la superficie del agua. No me refiero a eso, le dije. Le hablo del amor, le hablo de las flores, de la felicidad de vivir. Él, comprensivo, me respondió: ya, los velostómidos se aparean en esta época y en poco tiempo sus huevos ya pueden... Insoportable, el hombre. Lo dejé con su velostomiditis crónica como caso perdido. Bueno, no es en realidad una imagen muy alentadora de la del tal naturalista, le comenté a Joao. Usted ha pintado un individuo totalmente desubicado con respecto al mundo, a la circunstancia, como diría Ortega y Gasset, a su vida, de relación en su condición de hombre. Es que además de eso, está también desubicado con respecto a su propia ciencia, a la que poco beneficia con la estrechez de sus miras. Actualmente el biólogo no trabaja en la celdilla de su mezquina especialidad. Forma parte de un equipo que desarrolla sus actividades en una complementación de materias para alcanzar metas más amplias. Castro interrumpió el silencio que siguió a este diálogo diciéndole: sinceramente, me ha sorprendido la forma en la que está montado su departamento. Uno esperaba ver el clásico apartamento del soltero con el desarreglo usual y el consecuente desparramo de todas las cosas. Es que yo no soy soltero, soy solterón, rectificó. Un solterón definitivo, y estoy instalado como tal. A pesar de los años pasados en llanuras, montañas y selvas, en medio de incomodidades inimaginables, me gusta vivir bien. Ahora que trabajo en forma permanente en el laboratorio de la ciudad, estoy instalado en las comodidades a mi alcance.
Quizás sea ya tarde para formar un hogar. Entonces no tiene sentido para mí llevar la vida desordenada del soltero que espera el día en que llegue la mujer que pondrá en orden las cosas. Vaciamos los vasos y pasamos a ver sus colecciones. Allí había de todo, pero nos resultaron particularmente interesantes los ofidios. Vimos la enorme piel de una boa de 9 metros que nos hacía pensar en la fuerza que debía de haber tenido el animal en vida. Nos detuvimos ante las hermosas viboritas de coral, cuyo aspecto no hace sospechar la horrible muerte que provoca la mordedura. Almeida nos ilustraba sobre lo que veíamos, con eficacia y sin asomo de actitud profesional. Como las capturas habían sido realizadas por él, cada pieza era un recuerdo o una anécdota. Respondía a nuestras preguntas, a veces ingenuas de neófitos, complaciente y amable. En una de esas, Castro se dio de manos a boca con un gran lagarto que parecía estar vivo sobre su pedestal de madera. La piel le colgaba de los carrillos y la cresta dentada que ornaba su lomo le daban fiero aspecto. Castro no pudo contener una exclamación de desagrado. ¡Qué horrible! Almeida sonrió. La valoración de la belleza es tan difícil. Cuando en el serpentario alguno de nosotros exclama ¡qué hermosa!, se está refiriendo seguramente a una víbora de cascabel o yarará de un tamaño descomunal que acaba de llegar, cuya chata y ancha cabeza se balancea en el box donde acaba de ser colocada y cuyos colmillos tienen unas ganas bárbaras de medir su largo en la hondura precisa cuando nos movemos cerca de ella. ¿A qué hermosura nos referimos? No se preocupe por entenderlo. Es una belleza para herpetólogos solamente. A mí me tiene impresionado la boa, comenté. Seguramente que habrá sido toda una aventura la caza de semejante animal. ¿La anaconda? No. Contra lo que usted supone, esa boa tuvo una muerte poco gloriosa. La encontró uno de mis peones a orillas del río Paraguay. Estaba durmiendo después de haber tragado un cervatillo. El peón le asestó un garrotazo en la cabeza y luego la ahorcamos. Esto último sí nos dio algún trabajo por la longitud de la serpiente, ¿vio? ¿Ha sentido miedo alguna vez?, me atreví a preguntar. Ya comprenderá usted que, dada la rama de la zoología, que es mi especialidad, sí, muchas veces me he visto en aprietos. ¿Para qué negarlo? Aunque nunca he tenido un accidente grave. ¿Miedo? ¿Miedo? Sí. He sentido miedo 2 veces. Cuéntenos. Debe de ser interesante. Almeida quedó pensativo, como hilvanando recuerdos. Me temo que se decepcionarán ustedes. Al primer caso quizá no sabrían comprenderlo, pero veo que, sin proponérmelo, he despertado la curiosidad de ustedes. Les relataré el otro. Me ocurrió en este país, y no olvido la pérdida que me ocasionó ese miedo irrazonado. Les hablaré de un ejemplar de víbora que no figura en mis colecciones. Hace años de eso, comentó. Yo había ingresado al museo de esta ciudad y fui incluido en el plan de viajes a realizarse por el norte de la Argentina en los meses de febrero hasta fines de abril para realizar una colección herpetológica. Fui en barco hasta Barranqueras y me interné en el Chaco conforme al recorrido previamente trazado. Hasta fines de marzo las capturas se realizaron sin tropiezos. Una buena cantidad de serpientes, lagartos y batracios fue coleccionada. En los primeros días de abril me dirigí hacia el naciente de Belén, logrando albergue en un establecimiento maderero a 2 leguas del Paraná. A consecuencia de las últimas lluvias, el calor era húmedo y pesado, y los mosquitos estaban insoportables. Almeida en ese momento se interrumpió para rellenar nuestros vasos. Todos los días, continuó, realizaba excursiones por los alrededores, especialmente en las zonas de lagunas, donde es fácil encontrar serpientes que merodean en busca de ranas. Una noche regresé a la casa que nos hacía de base de operaciones. Venía cansado por la caminata y tras un día poco productivo. En el establecimiento los peones habían cazado una víbora de buen tamaño sin estropearla en lo más mínimo. La colocaron en uno de los tanquecillos de seguridad mientras esperaban mi regreso. Fui de inmediato a verla y me encontré con un buen ejemplar de yarará de más de 1 metro, enroscada, embravecida, que acababa de vomitar un ratón a medio digerir. ¿Había vomitado?, pregunté curioso. Sí, las serpientes suelen vomitar las presas aún no digeridas al ser capturadas. Levanté el ofidio
continuó, con uno de los ganchos que tenía para el caso, y lo coloqué bajo una campana de vidrio en la mesa de mi cuarto para determinar luego la especie de Bothrops a la que pertenecía. Cuando después de cenar volví a mi habitación, pude contemplar un espectáculo curioso. El gato de la casa estaba sentado junto a la campana y daba suaves manotones en dirección a la víbora, seguro de su impotencia. Enfurecido, el reptil era un rollo del que se destacaba, dando frente a su agresor su aplastada y vigilante cabeza. A cada manotón del pequeño felino, la S del cuello de la serpiente se estiraba con velocidad asombrosa, lanzando un ataque invariablemente frustrado en la pared de vidrio. Luego se replegaba en contracurva a su posición expectante. Ahuyenté al intruso y me dispuse a trabajar. Al observar detenidamente la serpiente, me sorprendió que su color y dibujos no correspondieran a los de la yarará o a los de la víbora de la cruz, únicas especies del género Bothrops anotadas para el Chaco. Los dibujos negros de los flancos, medias lunas poco definidas sobre fondo amarillento y las manchas confusas de su cabeza parda denunciaban a Bothrops jararaca, una especie muy difundida en mi país, que en la Argentina se limitaba a la provincia de Misiones. Almeida hizo una pausa en el relato. La señora que nos recibiera al llegar entró al estudio trayendo una bandeja con platos que contenían diversos bocadillos. Pensé que ellos me permitirían continuar bebiendo ese whisky tan delicioso. Al probar los berberechos al limón, los trozos de carnoso atún español y las grandes aceitunas negras de La Rioja, no pude menos que expresar al dueño de casa mi admiración por la excelente calidad de los productos. Bueno, comentó casi con resignación, lo que pasa es que usted y yo ya hemos llegado a esa edad en la que se aprecia las cosas buenas para comer. Y para beber, agregué levantando el vaso. Almeida sonrió satisfecho. Apreciaba que sus delicateces fueran apreciadas. Por favor, doctor, continúe con la jararaca, le pedí. Alborozado con mi descubrimiento, dijo, volviendo al relato, pensé en cloroformizar la serpiente para hacer el recuento de las placas y las escamas, lo que permitiría llegar a una clasificación cierta de la especie. Pero estaba cansado por el día de caminata y la víbora estaba muy activa. Resolví, pues, dejar para la mañana siguiente la comprobación, aunque estaba convencido de que tenía una jararaca dormideira, un pintoresco nombre que dan a esta peligrosísima víbora mis compatriotas. Reuní mis apuntes y me acosté, satisfecho de una jornada cuyos resultados eran tan positivos. Supongo que habrían transcurrido varias horas de sueño profundo cuando me desperté sobresaltado. Me pareció sentir el suave roce de algo en la pata de la cabecera de la cama. Recordé a la víbora bajo la campana y el gato. Pensé que éste había vuelto a continuar su juego y volcado la campana en uno de sus manotones. Quizá la jararaca estaba subiendo a la cama, pensé aterrado. Casi sin respirar aguzé el oído y comprobé, con pavor, que no estaba equivocado. Un suave ruido continuado daba la sensación de que algo subía a la cama. Me pareció que el corazón se me detenía y una sensación de flacidez se apoderó de mi cuerpo. Los 5 sentidos, mi ser íntegro, se concentró en ese roce de cinta que subía lentamente. Creí que era una pesadilla y por un momento comencé a sumirme nuevamente en el sueño. Pero la insistencia del ruido me terminó de convencer. Me mantenía en la inmovilidad más completa para no llamar la atención de la víbora. Tenía la boca seca y el rostro empapado en sudor frío. Transcurrieron minutos que me parecieron horas. Poco a poco logré hacerme cargo de la situación. Comprendí que no debía moverme. El menor ademán podía significar la muerte. Por rápido que saltara, no ganaría en velocidad a la serpiente, la que por ser una noche cálida estaba en la plenitud de su poderío, y una mordedura en la cabeza o en el cuello resultaría peligrosísima. Además, no poseía el suero contra la picadura de esa víbora, pero sabía también que no podría prolongar por mucho rato esa situación porque mis nervios no lo soportarían. Ignoro realmente qué tiempo pasó.
Si fueron minutos o segundos, escuchaba el roce del cuerpo del reptil que ya alcanzaba la almohada y salté. Fui impulsado por una fuerza extraña a mi voluntad que me proyectó fuera de la cama y caí en medio de la habitación enredado en las sábanas. Me incorporé. La cabeza me zumbaba horriblemente y el corazón me latía hasta dolerme. Nosotros seguíamos su relato sin movernos casi. Almeida prendió un cigarrillo y continuó. No sé cómo encendí el farol. La serpiente, enfurecida, hacía bramar la cola debajo de la campana. En la mesa, una pequeña tortuga capturada unos días antes hacía vanos esfuerzos para pasar entre la pata de la cama y la pared. Cuando le dio la luz, escondió presurosa y tímida su cabeza en el caparazón. Almeida dio una larga chupada a su cigarrillo y exhaló lentamente el humo. Ustedes pensarán, continuó, que descubriendo la pequeña tortuga, causa inocente del miedo equívoco, me reiría de lo ridículo de la situación. Nada de eso. La víbora, excitada por la luz y por mis movimientos, continuaba irritada y en actitud de ataque. Se apoderó de mí nuevamente el miedo, un miedo enfermizo e irrazonado. La sola cercanía de la víbora me horrorizaba. Y entonces hice algo que no me perdonaré nunca. Tembloroso, agarré una de mis varas de caza y volcando la campana, asesté un feroz golpe al reptil. Lo levanté con la misma vara usando precauciones exageradas. Lo arrojé al patio, atranqué la puerta y me desplomé en la cama agotado. A la mañana me levanté con el cuerpo dolorido y los nervios quebrados. Busqué la víbora. La busqué por todos lados. Pero seguramente algún ave de rapiña tempranera se la llevó y la perdí nomás. Pero ese miedo, aventuré yo luego de un rato, se lo explicaré, me atajó Almeida. Esa mañana, al levantarme, noté varias tumefacciones en la nuca que denunciaban picaduras de vinchucas. Estos chupadores inyectan al picar una saliva irritativa que provoca el aflujo de sangre a la región y tiene acción anticoagulante. A muchas personas, a mí entre ellas, les produce un estado febril. Creo que cuando desperté al oír el suave ruido que hacía la tortuguita en la pata de la cama, estaba bajo los efectos de la picadura. Ya ven ustedes, terminó, por una picadura de vinchuca. No está registrada para el Chaco Bothrops jararaca en la distribución de ofidios de la Argentina.